Hola a todos, esta es La Ventana Universitaria, un espacio para abrir conversaciones que no siempre caben en la clase. Soy Gabriela Fernández y junto a mí está Carolina Becerra. Hola Carolina. Hola. ¿Cómo estás? Aquí, pasando el semestre. ¿Bien o mal? No, bien, súper bien. Ya. Yo desde cierta edad en adelante ya estoy bien, todos los días. A mí me pasa al revés. Yo creo que porque me importan menos ciertas cosas. Entonces, como que estoy bien. Oye, Carolina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque hoy día voy a hacer casi como una entrevista, ¿no? Sí, decidimos que íbamos a hablar de las cosas como que hemos tratado de desarrollar formalmente a lo largo del tiempo. Tú tenías un súper buen proyecto que lo vamos a dejar para otro capítulo, y hoy día vamos a hablar de una cosa que tampoco es así como que no estoy inventando la rueda, ¿sí? Pero es algo que yo recuerdo desde que yo era estudiante que siempre me ayudó. Bueno, lo único estudié otras cosas, pero en general en matemáticas me ayudó un montón. Y cuando uno recibe, yo le puse así como por ponerle un nombre así como rimbombante, taxonomía deseada. ¿Sí? Que me da un poco como de pudor, pero bueno, porque tampoco es así la mansa cosa. Lo que yo digo es que la información matemática que reciben los estudiantes, estoy pensando en cursos de formación matemática de primer año, segundo año. No estoy pensando en Matemática, en licenciatura, en cursos de licenciatura en matemática. Variable compleja, ¿cachai? No. Entonces, curso cálculo, álgebra lineal, etcétera. La información que uno recibe y como el estudiante tiene que trabajarla, se puede clasificar en tres. Cada vez que yo recibo una frase del profesor, entonces hay tres tipos. ¿Sí? Categoría. Entonces a mí me pueden estar dando eso una... Eso es muy matemático. Sí, yo creo que siempre puedo interrumpir, ¿no? Sí, obvio. Que como que uno de los matemáticos nos dedicamos a clasificar. O sea, sí, de eso se trata todo. La matemática es clasificar. Entonces, pero además esto como sería una metaclasificación. Entonces los estudiantes reciben algo. Lo primero que tiene que preocuparse el estudiante es de reconocer cuáles son las definiciones. Y me gustó algo que tú alguna vez dijiste, que las definiciones no se entienden. No hay que entenderlas, son lo que son. Mira, a veces están inspiradas por ciertas cosas que uno quiere describir. Claro, sí. Pero mira, este objeto que tiene números y letras separados entre signos con una igualdad, el signo igual a otro número, le vamos a llamar ecuación. ¿Sí? Y va a ser lineal porque tanto, va a ser su apellido, etcétera. Pero es como, a esto le vamos a llamar de ese modo. Entonces no nos cuestionemos. Lo único que debiéramos cuestionarnos es que si yo veo otro objeto, yo puedo decidir si eso es o no una ecuación. Entonces, cada vez que a mí me muestren algo matemática, cuando yo ya incorporé una definición, es cuando yo ya puedo decidir si un objeto corresponde o no a esa definición. A mí me pasaba mucho, quiero hablar así en cosas particulares, que me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, que, por ejemplo, un curso básico, uno define lo que es un polinomio, fin, o una función. Y cuando yo lo definía, daba por hecho que ya todos sabían de qué estaba hablando. Pero cuando empecé a darme cuenta que no, yo ponía una lista de 3 cosas y dígame sí o no, si es o no, que es lo que tú me decías, ese objeto corresponde a un polinomio sí o no, que para mí era como obvio porque esto tiene que tener esta característica. Usted mira esto. No, empezó a no resultarme, así que la mayoría de mis clases ahora hago ese ejemplo, defino y digo esto sí o esto no. Claro, y ojalá, si es que, bueno, lo natural tal vez es que uno como profesor siempre hace lo que tú dices, ¿sí? Muestra un objeto que sí y un objeto que no, que corresponda a lo que... Pero ellos también, si es que no está dado, bueno, la primera cosa que yo debiera preguntarme es cuándo algo es o no es lo que me están definiendo. ¿Sí? Entonces esa sería mi primera categoría. Y uno, que yo encuentro que es lo primordial, porque uno va a trabajar sobre ciertos objetos. Claro. Sí. Y si no sabes, no conoces el objeto, no hay manera de hacer cosas sobre él. Exacto. Entonces muchos estudiantes, hagamos ejercicio, pero no tienen idea con qué están trabajando, cómo voy a nombrar
las cosas, los objetos. Ya, entonces, la primera categoría, definición. Segunda categoría, C de característica. Entonces, característica, pensemos en las primeras cosas que uno podría, o cómo uno podría caracterizar ese objeto en distintas representaciones o posibilidades del objeto. O sea, si un objeto es un conjunto de números y a esa cosa lo va a llamar matriz, bueno, hay 1500 apellidos para las matrices. Es cuadrada, no es cuadrada. Son como adjetivos. Claro. Adjetivos del objeto. Claro, entonces caractericémoslo. Y ahí empieza, ahí yo no tengo una línea muy... Es como el apellido. Claro, es una línea, no tengo una línea muy definida entre la tercera categoría, que es A de análisis, por eso le puse DCA. Hay una línea que no es... que no sabes de cuándo pasa de un lado a otro. Sí, pero digamos, matemáticamente yo sé dónde está esa diferencia, pero a nivel de los cursos estos que estamos pensando, en los cursos de servicio de matemáticas, el análisis es lo que te van a preguntar en la prueba. ¿Sí? O sea, una buena evaluación de matemáticas debe tener de 4 preguntas. Una de ellas debe ser que el alumno analice y ponga ese objeto o en perspectiva, o lo que tú dices, en representación, en sus distintas representaciones, muy basado en lo que tú trabajas, en ese sentido. ¿Sí? Pero, o sea, yo creo que para aprobar un curso de servicio en matemáticas, tú te tienes que saber las definiciones y las características. El análisis no. Para sacarte buena nota. No, para pasar con un 4. Es como lo mínimo que pido. Definición y características. Sí, como lo mínimo. O sea, ¿cómo puedes encontrar, pensemos en cálculo, cómo voy a encontrar un punto crítico si no sé derivar? Entonces, la primera característica es cómo son las derivadas de las funciones, por decir. Pero ponte tú el algoritmo. Claro. ¿Dónde cabe en tu taxonomía? ¿A qué me refiero al algoritmo? Por ejemplo, derivar, resolver una ecuación, es decir, pasa el que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, etcétera. Las características, ¿sí? La manipulación. Claro, el análisis está en que... Relacionar cosas. Claro, como, no sé, un polinomio de grado impar, por ejemplo, no puede tener... siempre tiene una raíz real. Siempre tiene una raíz real. Digámoslo bien, porque no quiero decir una cosa matemática más. La conclusión de que todo polinomio de grado impar corta su gráfico en algún momento al eje horizontal, tiene una raíz real, esa frase, eso para mí es parte del análisis, ¿sí? En un curso de álgebra, poder concluir eso. Pero usarlo y no concluirlo. Claro. ¿Entiendes? Sí, ¿Entiendes la pregunta? Sí. Porque una cosa es... Depende del tema de lo que estemos estudiando. Si estamos hablando de polinomios, si estamos en cálculo, sí, estoy de acuerdo. Depende del curso. Depende del curso. Pero a lo que voy es que el análisis es un poquito más. Es relacionar cosas. Claro. Es, por ejemplo, decir, mira, lo que estoy tratando de entender. Dale. Es como que yo te paso un gráfico de una parábola y tú la miras y me dices cuál es el conjunto de solución de una inecuación con esa parábola. Claro. Exactamente. Pasar de un mundo a otro. Como claro. Mirar los objetos mucho más que manipularlos y... Exactamente. Por eso digo que la línea es difusa, pero yo creo que uno estudiante... ¿El contexto te da la línea? Sí, claro, el contexto. Sí. Porque hay cosas que, por ejemplo, que son meras características. O sea, por ejemplo, cálculo 1 son puras características en un contexto de un curso de análisis, por ejemplo. En mi opinión, esto es todo así subjetivo. Sí. Es una teoría. Pero aterricemos esto para nuestro público. Entonces, por ejemplo, ¿cómo los estudiantes al enfrentarse a estudiar podrían usar este tipo de características? ¿Cómo llevarlo a cabo para ordenar su trabajo, para evaluar cómo están aprendiendo y ver cómo están para la prueba, por ejemplo? O sea, esto es algo que yo hacía como estudiante. Yo creo que no soy nada del otro mundo a nivel como académico de inteligencia, y me resultaba súper bien. Eran otros tiempos, pues no había internet, etc. Entonces yo iba a clase y escribía en cualquier hoja.
Así, horrible, con mi letra es espantosa. Y después pasaba el limpio, todas las materias, todos los días. Y después de pasar el limpio, en otra hoja, todo lo que pasé el limpio lo clasificaba. ¿En otra hoja? Sí, en otra hoja aparte. A mí le ponía de... como era más matemática, yo estudié matemática. Claro, yo clasificaba en definición, observación, teorema. ¿Sí? Corolario, lema, etc. Uno podría usar colores, cajita de colores. Claro, pero yo digo, a nadie le importa, probablemente a un estudiante de sociología no le interesa si esto es un teorema o un corolario. Es una característica del objeto. Carolina, te aviso que no nos están entendiendo con tus palabras sofisticadas. Un teorema es una afirmación matemática. No, pero con teorema sí, porque todos conocen a Pitágoras. Pero... Sí. Ya. Y un corolario es una afirmación matemática que deriva de un teorema con un solo paso inductivo, si quieres. ¿Sí? No sé, por el teorema de Pitágoras es una cosa, y un corolario del teorema de Pitágoras es que el 3, 4, 5, que es un trío pitagórico, todos los múltiplos de él también son un trío pitagórico. Por decirte una tontera. Una consecuencia del teorema. Una consecuencia muy directa del teorema. Entonces, en matemática hay proposiciones, hay características, ¿sí?, de objetos que pueden ser teoremas o corolarios. Por elegancia a veces y por tributo a quienes descubrieron este tipo de cosas, uno hace esa diferencia, ¿sí?, cuando estudia matemáticas y como matemático. Pero el que está estudiando sociología le importa nada. Y no le debería importar. Y no le debería importar, eso es característica nomás. ¿Te fijáis? Eso es como... Entonces, mi sugerencia es hacer eso. Eso, como que me gustaría que lo dijéramos. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto. Paso 3, haga esto. Paso 1, obtenga la materia de la clase como sea. La copió, la pasó limpio. Sacó foto a la pizarra. Le sacó foto a la pizarra. Eso es un gran tema. La foto de la pizarra. Yo no sé si la foto de la pizarra es para no sentirse culpable o yo no sé si la van a volver a ver en algún momento. Es como, a mí me pasa que voy viajando por el sur y aparece un cartel, se vende en parcelas. Y yo le tomo una foto. Y ahí quedó. Y nunca después hice nada con la foto. Ya, bueno, no sé por qué dije eso. Ya, bueno. Entonces, primer paso, obtenga la materia. Una vez que obtiene esa materia, sepárela en estas 3 cosas. Y asegúrese de saber bien las definiciones de los objetos para empezar a trabajar con las características. Y una vez que ya tenga las definiciones comprendidas y las características comprendidas, ahí póngase a hacer, que es lo típico que hacen, no, profesora, es que yo hice como 3 o 4 pruebas pasadas. ¿Te ha pasado eso? Sí. Entonces ahí recién... Hacen miles de ejercicios, pero no saben qué están haciendo. No tienen idea de lo que están haciendo. Hagan pocos, sí, pero bien. Ahora, cuando uno... O sea, no quiero ser como mala onda, pero cuando uno dice, bueno, es que no tienen idea de lo que están haciendo, bueno, son los 3 o 4 que te dicen y que uno se da cuenta, pero probablemente hay la mitad del curso sí sabe lo que está haciendo y lo está haciendo bien, digamos. Sí, pero... Son como sugerencias. Pero tienen que saber lo que están haciendo cuando están haciendo un ejercicio. Ya lo otro es como la base, ¿no? Esa sería mi super teoría deseada. ¿Y la aplicas en la enseñanza tú? Sí. Sí. ¿Y en las evaluaciones? De hecho, digamos que ¿nos vendemos o no nos vendemos, Gabriela Fernández? Nos ganamos un proyecto, Fondedor, en que ahora estamos desarrollando contigo, ¿sí? En que estamos desarrollando parte de esa teoría en algunos cursos básicos. Así que ahí van a estar algunos... ¿cómo se dice? Aprendiendo de esa manera. A lo mejor no se van a dar cuenta de eso porque no es explícito, pero sí va a estar atrás. Sí, eso. Ya, con esto terminamos entonces y los invitamos a escuchar nuestros próximos episodios.